Muy bien, pues este panel de justicia de género, innovaciones e impunidad nos hizo reflexionar y repensar la estructura, los procesos, los principios, los cimientos de nuestros sistemas de justicia para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres y a las personas con identidades feminizadas. Damos las gracias a Fátima López, a Liliana Arrieta, Michelle Reyes y a Rocío Villanueva por participar en este espacio. A continuación, y como última actividad del primer día de este foro, tendremos el panel Calidad de la Justicia y Responsabilidad de las Instituciones. Este panel estará moderado por Gabriela Ortiz Quintero, directora de Java, programa de USAID, e integrante de Fortis Consultores SC en México. Y participará Enrique Bouchot, coordinador del Observatorio de Calidad en México, Evalúa, Inés Selwood, responsable de la Oficina de Gobierno Abierto en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y coordinadora de la Red Internacional de Justicia Abierta. También estará Juan José Olvera, magistrado del Poder Judicial Federal de México, e Isabel Herreguerena, codirectora de X Justicia para las Mujeres de México. Adelante, Gabriela Ortiz. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Tengan todos y todas ustedes. Agradezco enormemente a las instituciones organizadoras de este evento tan importante sobre innovaciones en la justicia. Y bueno, pues como ya se comentó, como ya presentaron, pues estamos en la mesa número 6 de este primer día de este foro internacional. El nombre de esta mesa se denomina Calidad de la Justicia y Responsabilidad de las Instituciones. Yo soy Gabriela Ortiz, les estaré acompañando a lo largo de este panel, estaré moderando este panel y primeramente quisiera hacer una breve presentación, una breve lectura de las semblanzas de quienes nos acompañan en esta mesa. En esta mesa nos acompaña, por un lado, Enrique Bouchot, ya se ha comentado, él se ha desempeñado como consultor en políticas públicas, gobernanza y diseños institucionales y de procesos en los ámbitos de seguridad, justicia penal y justicia cívica, en la búsqueda del fortalecimiento de las instituciones, así como la transferencia de capacidades a los funcionarios públicos y tomadores de decisiones en México, en América Latina también. Con el programa de asistencia en seguridad y justicia, en USAID ha realizado asistencia técnica a los poderes judiciales, defensorías y fiscalías en la evaluación y mejora del desempeño a través de la construcción de procesos de gobernanza y rediseño institucional. Con la Open Society Justice Initiative ha construido modelos de articulación política, diseño de narrativas y estrategias de comunicación institucional. Enrique estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. También quienes nos acompañan aquí es Inés Selwood, quien es licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires, cursó la maestría en Periodismo y actualmente trabaja en su tesis de maestría en Derechos Humanos y Globalización en la Universidad Oberta de Cataluña. Desde 1998 trabaja como especialista en comunicación para el tercer sector y la transparencia en la gestión pública. Es la responsable de la Oficina de Gobierno Abierto del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, donde desarrolló Jus Baires Abierto, el portal de gobierno abierto del Poder Judicial, y desde 2020 ella coordina la Red Internacional de Justicia Abierta. Fue asesora en la Agencia
de acceso a la información pública del Poder Ejecutivo Nacional desde su puesta en funcionamiento en 2017 hasta el año 2019. En 2010 ayudó a crear y luego dirigió 4 años la Oficina de Acceso a la Información Pública de la UBA, fue directora de comunicación en Amnistía Internacional Argentina y editora del blog de Participación Ciudadana en Plaza Pública en la versión digital del diario El Clarín. Y bueno, y tiene una amplísima experiencia tanto en periodismo como pues en organizaciones internacionales también. Bueno, y por último, bueno, también presento, perdón, a Isabel Herreguerena, quien nos acompaña esta tarde también en este panel, quien es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, con mención especial, tiene una maestría en Derecho Internacional con especialidad en Derechos Humanos del Washington College of Law de la Universidad Americana y obtuvo un doctorado en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana. Actualmente funge como codirectora de X Justicia para las Mujeres, enfocada en promover el acceso a la justicia de las mujeres. Anteriormente, dentro de esta misma organización, dentro de X, se desempeñó como coordinadora de políticas públicas. Adicionalmente, ha trabajado en otras instituciones de administración pública, como en el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Misión Permanente de México de las Naciones Unidas. De igual forma, ha fungido como investigador en proyectos relacionados con la evaluación de la actualización de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también ella es profesora de Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos en la Universidad La Salle y en la Universidad Anáhuac. También nos acompaña en este panel Juan José Olvera, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, cuenta con una maestría en Derecho Procesal Constitucional Penal en la Universidad Panamericana y una especialidad en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante, en España. Actualmente es magistrado del Poder Judicial Federal y también a decir que Juan José Olvera ha sido un verdadero líder en la implementación y todo el proceso de reforma del sistema acusatorio, la transición mexicana del sistema escrito mixto clásico hacia el sistema acusatorio. Y bien, bueno, pues como ustedes podrán ver, tenemos un panel pues muy diverso, con trayectorias y experiencias sumamente diversas, lo cual creo que enriquecerá enormemente la discusión que tendremos esta tarde sobre la calidad de la justicia y la responsabilidad de las instituciones. Así pues para abrir tema, yo solamente me resta comentar un poco sobre qué estaremos hablando en esta mesa. Se hablará sobre herramientas, mecanismos y tecnologías que nuestros panelistas pues recomiendan para facilitar alta capacidad de respuesta de las instituciones. También otra de las preguntas que les hacemos a nuestros panelistas y esperemos pues nos compartan sus reflexiones a lo largo de sus intervenciones sobre cómo medir la calidad de la justicia, cómo medir el avance en la calidad de la justicia y qué condiciones se tienen que cumplir para favorecer un mayor y más precisa respuesta por parte de las instituciones públicas que brindan justamente los servicios de justicia y cuáles han sido los obstáculos para ello. Yo solamente concluyo y para pues dar el uso de la voz a nuestros panelistas les comento que si hay algo que no ha caminado conjuntamente ha sido la lógica pues del ciclo de políticas públicas con las intervenciones o más bien la planificación que se hace sobre la administración de la justicia. Parece que son diálogos o son temas que van muy separados y cuando hablamos de rendición de cuentas, de evaluación, de medición de calidad y demás como procesos también evaluativos, pues a veces parece que están muy lejanos a lo que ocurre en la administración de justicia y desde luego en los últimos años pues ha habido enormes esfuerzos por realizar avances al respecto. Así que bueno, pues
Sin más que decir, pido por favor la intervención de Juan José Olvera, a quien nuevamente saludo y le doy la más cordial bienvenida. Tiene una intervención por 10 minutos, al igual que las y los demás panelistas, y después les pido por favor que pues envíen sus preguntas y pues tendremos también un espacio para hacer una ronda de preguntas, reflexiones y respuestas. Adelante, Juan José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, Gabriela. Gracias a todos con quienes tengo el honor de compartir este espacio de reflexión a través de este foro que encabeza México Evalúa. Un saludo a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Mi intervención en este espacio gira en torno de la creación de indicadores de calidad de la justicia como una necesidad inaplazable. En torno de esta idea, o en torno a esta pretensión giran mis aportaciones. Debo empezar por decir que tradicionalmente se ha dicho, y se ha dicho con razón, que la justicia está garantizada, o la calidad de la justicia está garantizada, por los valores mínimos de la jurisdicción: independencia, imparcialidad, debido proceso y recursividad. Quienes impartimos este servicio público asumimos que, cumpliendo al pie de letra estas reglas del proceso, está garantizada la calidad del producto, que es la sentencia. Así lo hemos asumido históricamente, y hace un siglo esta premisa parecía correcta, porque se generaba justicia razonablemente aceptable, porque los jueces teníamos una intervención limitada, resolvíamos conflictos públicos o privados de naturaleza civil o penal, pero de contornos claros y de una relevancia marginal en la sociedad. Sin embargo, hacia 1950, con el surgimiento del estado de bienestar y dos o tres décadas después, con el estado democrático de derecho, los tribunales ya no solo aplicamos y hacemos cumplir las leyes vigentes, sino que también, y especialmente en la jurisdicción constitucional, se nos ha reconocido la facultad de crear derecho, pero sobre todo la capacidad para formular e incluso implementar políticas públicas. Me parece que en estas condiciones la justicia de hoy, del siglo XXI, ya no es solo una institución el Estado de Derecho, sino que tiene una capacidad institucionalizante, crea instituciones. Y en esta medida, por la expansión de las facultades de los jueces, como dice Fix Fierro, se genera un proceso paradójico de fortalecimiento y debilitamiento simultáneos. Pues en la medida en que se ha convertido en un protagonista, en esa medida es corresponsable directo del resultado de las políticas públicas. Por estas condiciones, la legitimidad que brinda el rigor técnico de los procesos jurisdiccionales se ve comprometida por la también naturaleza veleidosa de los criterios que norman las políticas públicas juzgadas, hasta para los derechos fundamentales más aceptados, como la libertad. Pensemos en un ejemplo de nuestra vida cotidiana nacional. En estos tiempos de inseguridad incontrolada, es opinión común que las decisiones judiciales que hacen respetar las reglas de las detenciones son generadoras de impunidad. Solo, por ejemplo, el juez aplica las reglas del Estado de Derecho y correlativamente asume el costo de considerar que, en la medida en que aplica las reglas, contribuye a la impunidad. Esto es una realidad. ¿Hay toma de conciencia de ello? Me parece que sí. Me parece que tanto los operadores como las instituciones que gobiernan la Administración de Justicia han tomado conciencia de esta relevancia, de esta posición protagónica en la construcción del Estado de Derecho de manera cotidiana. Pero también me parece que no se ha asumido en la dimensión que es necesaria asumir, o al menos esa toma de conciencia no se ha visto reflejada en las acciones necesarias para garantizar que la justicia sea de calidad, que es lo más importante. Tomar conciencia ayuda muy poco si no se ve acompañada de las acciones necesarias para construir una justicia de calidad. Desde hace varias décadas se ha venido insistiendo en el tema, se ha escrito mucho, se ha debatido también suficiente, y en el plano legislativo
al menos en México, se han creado derechos fundamentales que sientan las bases para ese propósito. Por ejemplo, el de transparencia, el de justicia efectiva mediante el mandato para los jueces, de que privilegiemos la solución del fondo del asunto por encima de reglas formales y procedimentales. Y por último, la publicidad en la justicia adversarial. Son valores que contribuyen, desde luego, a generar un ambiente de justicia de calidad. Pero el que la justicia sea, por ejemplo, transparente, ayuda a identificar las virtudes y defectos de la justicia. Pero si no se acompaña de medidas complementarias, pues en todo caso se pueden advertir los defectos, pero no las soluciones de los defectos. Si no se crean los mecanismos que implementen las reglas, que premien las virtudes y castiguen los defectos, el escenario es incluso más adverso, porque hoy se conoce con claridad la calidad de la justicia, pero no se implementan las medidas necesarias para mejorarla. Es producto de un prejuicio asumir que los criterios de calidad de los procesos de producción industrial no son aplicables a la justicia. Esta es una idea con la que ha sido la mayor fuente de retraso en la incorporación de los valores de la producción con calidad. Ciertamente la labor judicial, el desempeño de nosotros los jueces, es necesariamente artesanal. Cada caso juzgado tiene componentes que lo hacen único. Pero aún en ese caso son aplicables los conceptos genéricos, los básicos de los procesos de producción. Entre ellos, solamente mencionaré por razones de tiempo algunos cuantos que me permitirán aterrizar en la idea que quiero desarrollar. 1. La Administración de Justicia ofrece un producto a un usuario. Que se trate de un servicio y que ese servicio sea público, no le quita la naturaleza genérica de un producto. 2. La calidad de la justicia debe medirse en función del producto y no del proceso. Al usuario no le interesa el proceso, sino el resultado. Un proceso de calidad puede conducir a un producto de calidad, pero no lo garantiza. El usuario de la justicia no ve satisfechos sus derechos si se ha seguido con regularidad un proceso, si al final el producto final no resuelve su problema de fondo. Hoy en día, en la justicia federal en México, se asume que un órgano jurisdiccional funciona de manera adecuada si resuelve el mismo número de asuntos que le ingresan. Cualquiera que sea la cantidad de ingreso, si ingresan más de los que tiene capacidad de resolver, se asume que funciona mal porque no resuelve la misma cantidad. Y se asume que lo resuelve bien por el solo hecho de resolverlos. Es decir, no se mide si la decisión es buena o mala. Es buena, se asume, mientras no se demuestre lo contrario. Y no se demuestra lo contrario mediante el recurso ordinario o mediante un proceso administrativo de responsabilidad para el juez. Por ejemplo, si concede un amparo por un vicio de forma en lugar de resolver el fondo, no interesa al responsable institucional del servicio. Para decidir, por ejemplo, sobre su adscripción o permanencia en el cargo, es absolutamente irrelevante la calidad del producto. Esta es la realidad con la que opera la justicia federal en México. Tercera idea, la calidad del producto depende tanto de la calidad del proceso como de la calidad del operador. Debe, pues, invertirse por igual en la selección y capacitación de los operadores, como en la creación de los instrumentos para procesar la justicia. Con frecuencia se piensa que basta tener buenos jueces para garantizar justicia de calidad, pero un juez extraordinario, sin una plataforma básica de operación, puede producir a granel unas cuantas decisiones extraordinarias, pero no puede garantizar por sistema una justicia de calidad para todos los usuarios. Cuarta idea. En el proceso de producción de justicia, el operador no es solo el que decide, no solo el prestador de servicio es el que influye en la decisión. También los usuarios, especialmente los técnicos que contribuyen a la construcción del debate. De modo que es necesario también introducir esquemas de calidad de la justicia
para los litigantes profesionales, aquellos que en el ejercicio de la profesión acuden en representación de los usuarios finales en búsqueda de justicia. Y por último, la calidad de las acciones para montar los procesos de producción de la justicia se define en función de los criterios que adopta, de los valores del sistema de justicia, pero sobre todo, y más importante para la solución de los problemas, de la información que nutre las decisiones. Esta idea básica, a su vez, la descompongo en 2 o 3 ideas por razones de tiempo. Primero, los datos empíricos son un insumo necesario para la toma de decisiones en la construcción de la maquinaria para producir justicia. No se puede implementar ninguna solución completa, una decisión de sistema, si no se construye a partir de información que produce el mismo sistema de justicia. La teoría es un insumo fundamental, pero sin información empírica tiene el riesgo de estar ofreciendo un producto que el consumidor no necesita. Los datos cuantitativos son un insumo básico, pero insuficiente. Se requiere datos cualitativos para que la información sea realmente útil a la implementación adecuada de los satisfactores. Pongo un caso, por ejemplo. Al inicio de la operación de justicia penal, en 2016, en un centro de justicia oral se empezó a generar un rezago en la elaboración de las versiones escritas de las decisiones. El gobierno de los jueces, el gobierno federal, como una primera reacción, consideró habilitar secretarios para la elaboración de las versiones escritas. Tras una breve reflexión sobre el problema, se implementó una supervisión del caso y se advirtió que en realidad el problema se ocasionaba porque el operador estaba considerando elaborar versiones escritas propias de un sistema escrito, del sistema tradicional que estábamos dejando atrás. Frente a esta problemática, la solución que se implementó fue la de crear pautas de resoluciones breves que impidan privilegiar la escritura. Y en esa medida se sacó adelante el rezago. Un minutito, por favor. Ajá, sí. Por si quiere ir cerrando un minutito. Gracias. Claro, gracias. Se pensó en esta solución y se evitó incorporar nuevos operadores. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto lo que estoy diciendo es que los conceptos de control de calidad total, de mejora continua y calidad en función del producto que rigen la producción industrial son totalmente asimilables en el proceso de producción de justicia. Y hoy, que aún no se construyen esos procesos de producción de justicia en función de estos criterios, las instituciones no están actuando con responsividad, no tienen capacidad para responder con un producto de calidad. No están dimensionando la calidad de la sentencia en función del resultado, que es la solución del problema de fondo. Y el insumo básico para empezar con este esquema es definitivamente la creación de indicadores de calidad que se suman a los de cantidad, necesaria condición para responder con eficacia a esta demanda del servicio público. Muchas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias, magistrado. Y bueno, pues ya tendremos otra oportunidad de otra intervención ahora que concluya esta primera ronda. Y bien, pues ahora me toca presentar y toca el turno a que intervenga Inés Selbot, quien nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Así que, pues adelante, Inés, y bienvenida. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento. Felicitaciones por haber podido organizarlo a pesar de todas las restricciones que estamos llevando adelante en este tiempo, hace casi 2 años. Tal como me presentó Gabriela, desde hace menos de 2 años que tengo el orgullo y el honor de coordinar la Red Internacional de Justicia Abierta, que se ocupó de dar a conocer, de conectar, de tratar de contagiar todas las experiencias increíbles que se están realizando en la región en materia de justicia abierta.
voy a hablar un poquito de esto, ¿no? Porque fue muy interesante lo que contaba el magistrado y me alegra que podamos coincidir en muchas de sus apreciaciones, él desde la magistratura justamente, porque yo considero que tiene mucho que ver las iniciativas de justicia abierta con el tema del panel, porque considero que estas herramientas ayudan a elevar la calidad del servicio de justicia, que es lo que todos y todas buscamos. Si me permiten, voy a compartir pantalla, un minutito nada más. Mientras tanto, les cuento por qué yo considero que... A ver. ¿Por qué considero que las iniciativas de justicia abierta sirven para elevar la calidad del servicio de justicia? Bueno, justamente porque establecen prácticas y estándares que dan herramientas a los poderes judiciales para poder dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. La justicia abierta viene del concepto que se hizo más popular allá por los 2000, de gobierno abierto, luego pasó a Estado abierto, que abarcaba los 3 poderes del Estado, y ahí la justicia pudo tener como una oportunidad de sumarse a estos conceptos que venían desarrollándose en el mundo. La justicia entonces adopta los pilares del concepto de gobierno abierto, que varias iniciativas fueron para modernizar los sistemas de justicia y se concentraron especialmente en los sistemas de planeamiento y de gestión, un poco lo que contaba el magistrado recién, en los procesos quizá, y no tanto en el producto final. Se incorporaron tecnologías a estos procesos, se trabajó mucho en la capacitación judicial. Con la incorporación de tecnologías se agilizaron obviamente los procesos, se empezaron a buscar respuestas más amigables a las personas que interactuaban con el servicio de justicia, a veces simplemente con la incorporación de un correo electrónico, un dato de contacto, una voz atrás del teléfono de un juzgado, ¿no? Estoy hablando en temas, en normas generales, en lo que está sucediendo en Latinoamérica, ¿no? No me estoy concentrando solamente en Argentina, pero esto, la pandemia también mostró que esto estaba sucediendo. Faltaba mucha interacción con la persona que estaba interactuando con el servicio de justicia. La posibilidad de consultar las causas online, o sea, todo, la incorporación de tecnología fue algo que se empezó a incorporar, brindándole más transparencia, que también era un poco lo que hablaba el magistrado, y que estaba relacionado con la publicación de información en formatos abiertos, reutilizables, que cumplieran con los estándares internacionales. Con la generación y la publicación de información jurisdiccional, ahí sí ya nos centramos en el producto, como las sentencias o las resoluciones, se empezaron a convertir en áreas clave para poder mostrar lo que estaban haciendo jueces y juezas, y empezamos a ver cómo este poder, que había sido o siempre fue considerado el más oscuro de los poderes, empezaba a rendir cuentas. Es decir, ya adopta el segundo pilar del gobierno abierto, que es la rendición de cuentas. Y junto con estos mecanismos de incorporación de tecnología, de innovación, que sería transversal a todos los pilares del concepto de gobierno abierto, Estado abierto, justicia abierta, se empezaron a mostrar empezaron a salir como a la arena pública los juzgados o incluso magistrados y magistradas por motu propio, digamos, a buscar oportunidades de colaboración con la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones. Es decir, no solamente comunicar de manera unidireccional, es decir, transparentar procesos, transparentar datos, juntar estadísticas sobre los procesos que se estaban realizando, sino identificar otras iniciativas para poder trabajar de manera coordinada desde el interior y el exterior de los poderes judiciales. Y ahí es donde creo que es la clave del tema que nos ocupa hoy, que tienen que ver con que el trabajo jurisdiccional llegó a medir sus propios procesos. Si hablamos de calidad, como hablaba recién también el magistrado, es muy importante entender que deben buscar indicadores para poder medir su propio accionar, tanto los procesos como los productos, como recién contaba. Yo les contaba que los juzgados, esta filmina, bueno, va a tener muchos ejemplos de juzgados de la Argentina, pero bueno,
son los que yo tenía más a mano. En paralelo empezaron a comunicar en redes sociales, también a partir de la pandemia, les empezó a mostrar las caras de la justicia, quiénes estaban, qué estaban haciendo, empezaron a mostrar más datos de lo que ellos iban recabando, que hasta ahora no se había realizado, pero por eso digo que quizá era una forma de transparentar y de hacer una comunicación más unidireccional, que lo que le faltaba era como la vuelta para que sea realmente una colaboración con la ciudadanía y no solamente esa comunicación de una sola ida. Acá les pongo un ejemplo de un relevamiento que hicimos desde RIJA, de los portales de datos abiertos del sistema judicial, y me parece que también lo dijo el magistrado. Me parece que otra de las preguntas planteadas en el panel, que es para que las condiciones que se tienen que cumplir para favorecer una mayor y más precisa respuesta por parte de los servicios de justicia, es la aceptación del cambio cultural que está sucediendo, es la incorporación de mecanismos de participación y de escucha, y seguir con los procesos de medición de la gestión. Todo ello en estas metodologías de mejora continua, creo yo, que van a elevar la calidad de la justicia. Y claramente, como hablaba antes también, la pandemia fue una oportunidad, porque se incorporó tecnología donde hasta ese momento había sido quizá rechazada en algunos tribunales. El aislamiento también demostró que algunas cosas se pueden hacer a pesar de no tener presencialidad. No solamente había que llevar físicamente en papel los escritos, sino que también se podían mandar por mail y no pasaba nada, digamos. Y eso fue también gracias al uso de las tecnologías. O sea que se puede fomentar este uso, se puede fomentar la participación gracias a la incorporación de tecnología para abarcar porciones más grandes del territorio. También el panel nos proponía pensar qué condiciones habían sido un obstáculo para que esto sucediera o para que esto se pudiera llevar adelante en la justicia. Yo creo que un obstáculo fue la falta de ejercicio, o es la falta de ejercicio. Creo que, como decía antes, la pandemia fue una oportunidad para que ahora el Poder Judicial empiece a ejercitar estos mecanismos tanto de rendición de cuentas, de transparencia, de medición de la calidad del servicio que se está brindando. También descubrimos o nos dimos cuenta que existían muchos casos aislados, ¿sí? Nosotros decimos los champions, quienes están a la vanguardia, son casos aislados y finalmente eso no llega a convertirse en una política institucional. Aparecen iniciativas aisladas. Nosotros en Argentina siempre contamos los casos de dos juzgados de la ciudad de Buenos Aires que hicieron un trabajo enorme, pero siempre participaban de manera solitaria, ¿no? Dos juzgados. Y el otro día escuchaba que para que un invento deje de ser un invento y pase a ser una innovación, tiene que llegar a todos los hogares. ¿Qué significa esto? Que entonces esto tiene que ser una reforma institucional, esto tiene que ser una reforma profunda del Poder Judicial para que no sean solamente casos aislados aquí y allá, sino que realmente pueda llegar a todos y elevar esto que decíamos de la calidad del servicio de justicia. Otro desafío creo que o el obstáculo es el enforcement o la implementación. ¿Sí? No alcanza con que 1, 2, 3 o 4 juzgados se publiquen información aleatoriamente o se midan. Estos juzgados decían, por ejemplo, que les preguntaban cuál era el nivel de satisfacción de quienes iban a su servicio de justicia, no sabían porque nunca lo habían medido. No sabían si eran buenos o malos comparados con qué, porque no tenían ese dato directamente. Entonces me parece que necesitamos un sistema que responda de manera transparente, participativa y creativa y que genere estos indicadores de calidad. Y también, como decíamos antes, la capacitación. Es necesario que la capacitación sea permanente en todos los niveles y con un enfoque multidisciplinario y de colaboración que apunte a generar estos procesos de co-creación que contábamos antes para poder potenciar el alcance y el beneficio de las políticas públicas que se proponen. ¿Sí? Para mí es central que se genere esto desde una reforma institucional y no solamente de aquí y allá con casos aislados. Bueno, solo les quería comentar y los invitaba a
sumarse a la Red Internacional de Justicia Abierta, que como les decía se creó en pandemia, por voluntad de personas que estamos trabajando en el tema de justicia en diferentes poderes judiciales, organizaciones de la sociedad civil, la academia en toda Latinoamérica. Ya tenemos más de 200 miembros, trabajamos en diferentes grupos temáticos que nos parecen que son importantes para apoyar las iniciativas de justicia. Aquí tenemos los miembros y les invito a seguirnos en nuestras redes. Son todos muy bienvenidos y bienvenidas. Y esa era toda mi presentación. Muchísimas gracias, Inés. Sumamente interesante y bueno, creo que suma mucho lo que, como bien comentas, el magistrado hablaba de cómo no solamente tener indicadores de calidad, sino esto de combinar calidad con cantidad. Y me parece como muy, muy interesante esto que comentaba sobre los aprendizajes de la pandemia y el uso de tecnologías, cómo pues sí han llevado pues, al desarrollo de nuevas prácticas en el tema de justicia. Te agradezco muchísimo y bueno, ya esperamos escucharte ahora en la ronda de preguntas, respuestas y reflexiones. Y pues ahora toca el turno a Enrique Buchot, quien nos acompaña también de México Evalúa y quien pues estará interviniendo hasta por 10 minutos. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a todos los que nos siguen en el evento. Muchas gracias y es un honor para mí estar con este panel. Y bueno, pues creo que aquí en este panel tocamos lo que es importante, que es la calidad. Todo lo que hacemos, todas las innovaciones, todas las reingenierías, todas las modificaciones legales, al final se dan como una respuesta una respuesta a la ciudadanía, una respuesta de Estado, de política, para mejorar la calidad. Estas respuestas que se dan a través del rediseño de procesos, de reingenierías institucionales, de creación o desaparición de instituciones, modificaciones normativas, incremento de penas, ampliar el uso de la prisión preventiva en el caso de México, son respuestas que se dan a una demanda social de una mejor justicia. Y este es el quid. Justamente aquí es donde debemos partir. ¿Qué se reforma? ¿Qué se cambia? Pues bueno, estamos reformando penas, estamos reformando prisiones preventivas, estamos reformando procesos, pero sobre todo, y es la pregunta que casi nunca se hace al plantear estas reformas es, ¿qué queremos lograr con estos cambios? Como lo mencionó el magistrado, pues lo que importa a la ciudadanía al final es el resultado. Posiblemente los procesos sean cosas que nos interesen a los abogados o a las personas que nos interesan los procesos y estamos apasionados por la calidad y mejora del proceso, pero al final, si esto no redunda en una mayor calidad, pues no se va a dar. Vemos al populismo penal surgir y encerrarse en el endurecimiento de las penas, a una restricción de libertades, a incrementar los desequilibrios procesales o incrementar las asimetrías entre los operadores, mayores facultades a los fiscales, a las policías, a fin de favorecer a estas instituciones acusadoras. Pero no vemos que se respondan justamente estas pequeñas preguntas básicas. ¿Qué se cambia? ¿Por qué se cambia? ¿Qué queremos lograr? Y si no se responden o no se observa realmente una relación entre el cambio y el problema, pues la calidad no va a incrementar y estaremos dando palos de tumbos de burro sin poder ver que la respuesta es bastante evidente. En el reporte que publicamos hace unos días de hallazgos en México Evalúa, observamos, por ejemplo, que la asignación presupuestal a los diferentes operadores de un sistema que buscan objetivos homogéneos o el mismo objetivo, no obedece a ninguna lógica, ni siquiera la lógica inercial de un incremento o actualización presupuestal. No hay una definición de objetivos, hay unas variaciones erráticas año con año, y así es muy difícil establecer un esquema ya no de política pública, sino de un mínimo de calidad cuando no se permite la habilitación. Entonces, no sé si se pudiera presentar mi presentación, por favor, valga la expresión. A ver, voy a ver si puedo. Ay, ya no sé en qué pantalla estoy, una disculpa, perdón. Sé que esto va sobre mi tiempo, así es que
Creo que se ve la presentación, ¿verdad? Ya yo ya los perdí. Bueno, nosotros en México Evalúa hicimos una propuesta justamente para entender la calidad de la justicia. La calidad entendida no en la sentencia, porque la sentencia al final es solo un resultado y un compilado de todo lo que pasa, sino la justicia como un sistema de interacciones que se dan entre diferentes operadores, en el caso de la justicia penal, entre defensa, víctimas, el Ministerio Público, jueces, etc. Entonces, las siguientes, por favor. Ya no sé quién. Entonces, los objetivos que nosotros en México Evalúa tenemos al analizar la calidad, pues es entender la operación del sistema de justicia procesal acusatorio, evaluar los modelos de gestión, detectar las áreas de oportunidad que deben ser atendidas, así como sistematizar las buenas prácticas que se pueden dar y fomentar su replicación, analizar el nivel de cumplimiento de los principios del sistema de justicia penal y analizar la calidad del desempeño por operadores. La siguiente, por favor. Nosotros tenemos pues una lógica sistémica, porque al final de cuentas la justicia no reposa sobre los hombros o sobre el actuar de una sola de las instituciones, y entonces nos interesa entender primero el comportamiento de los operadores por aislado, sus interacciones, y cómo este comportamiento se va desarrollando y estas interacciones se van entretejiendo en el desarrollo de cada etapa procesal, porque tampoco podemos hablar de una calidad homogénea. Cada etapa tiene sus retos para los diferentes operadores. Y al final esto nos va a dar con un nivel de calidad de cumplimiento de principios, de derechos, de las reglas. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué buscamos observar? Bueno, nuestra metodología busca observar el flujo del proceso en los procesos ya judiciales, las interacciones que se van dando entre los actores, los nodos decisorios y qué resultados están dando, tanto por operador como por etapa, y al final esto tendrá una consecuencia en el resultado total. La siguiente, por favor. Nosotros, a partir del seguimiento del flujo del proceso, desarrollamos una serie de indicadores que nos muestran las acciones que son deseables que se desarrollen durante la etapa y los estándares, que son los atributos que asociamos a cada indicador, que ya nos van dando matices de calidad. Voy a intentar irme, es una metodología compleja y muy interesante que pueden ustedes consultar en nuestra página. La siguiente, por favor. Es que es muy poco el tiempo para explicarle en 10 minutos. Un ejemplo de los resultados que se pueden observar es en las diferentes dimensiones de las audiencias podemos ver protección de derechos, las igualdades procesales, la fundamentación, el control de la audiencia, la claridad de la exposición, la precisión de datos, la calidad de la argumentación, la contradicción asociado a diferentes valores. Y entonces podemos ver que en esta audiencia intermedia pues hay una importante área de oportunidad en la contradicción, principalmente en el agente del Ministerio Público, aunque la defensa tampoco es la mejor calificada. Y justamente este punto de contradicción en una audiencia intermedia es uno de los núcleos del proceso, donde se están contradiciendo, se está debatiendo los medios de prueba que se van a presentar. En la siguiente, por favor. En base a esto, pues se pueden ver exactamente los indicadores muy puntuales que dieron estas calificaciones, como la falta de argumentación lógica, como la falta de cuestionamiento a la contraparte. Y nos permite entonces identificar buenas prácticas y malas prácticas, a fin de poder ya hacer intervenciones muy puntuales para mejorar la calidad, como pudiera ser una buena práctica, pues es que los agentes del Ministerio Público durante las etapas iniciales tienen muy bien establecida la estructura de sus planteamientos y no dependen tanto de la oralidad. En cambio, en las malas prácticas, tanto de la defensa como del Ministerio Público, es que ya en la etapa de juicio dependen muchísimo de sus escritos. Esto tiene como consecuencia que no haya una contradicción, sino que cada uno se atenga a su escrito y no cuestione los planteamientos del otro. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué nos permite ver? Pues nos permite ver tanto un panorama amplio de todo el proceso como acciones muy concretas por operador
como etapas muy específicas. A nosotros nos interesó, también nos permite ver aspectos puntuales, a nosotros nos interesó entender cómo se viven las víctimas o cómo se trata a las víctimas durante el proceso y también ciertos enfoques de género. Entonces, al hacer la observación de las audiencias, se pueden también seccionar hallazgos importantes sobre temas de interés, ya sea personales, institucionales o de coyuntura política. Y bueno, la siguiente, por favor. Esto nos permite evaluar, emitir recomendaciones muy específicas, evaluar si las resoluciones en cuanto al cumplimiento van más allá de la pena privativa de la libertad, incorporar actos que pueden tener un impacto de calidad en la calidad del proceso, como los cambios de operadores, que esto rara vez se evalúa dentro de la calidad de un proceso y tiene alto impacto en la inmediación o en la defensa. Difundir la importancia de que las partes acudan a las audiencias de lectura de sentencia, ya que las personas, los representados no suelen entender sus alcances o su contenido. Bueno, aquí dejo la presentación, la podemos cortar un segundo y voy a ocupar los 30 segundos para explicar que también tenemos un observatorio de resoluciones de calidad que analiza, después de observado todo este proceso, cómo se está construyendo la sentencia o las resoluciones. Si estas están obedeciendo a los principios de protección de los derechos, de protección de las vulnerabilidades y eficiencia del proceso. Entonces, este microzoom que hacemos sobre audiencias en específico, casos en específico, con acciones en específico, nos permite tener una noción más de la calidad y entonces ya establecer los resultados hacia dónde queremos llegar. No solo es mejorar la calidad en grosso, sino mejorar la capacitación. No es vamos a capacitar, esto de vamos a capacitar es la solución más básica que no nos lleva a ningún lado. Vamos a capacitar en temas de reparación de daño, en temas de solicitud de medidas cautelares. Bueno, ya me pasé 20 segundos, aquí le corto. Muchísimas gracias. Enrique, muchísimas gracias por tu intervención y también pues por la puntualidad en concluir con la misma. Y bueno, pues ahora toca dar el turno a Isabel Reguerena, quien nos acompaña de X Justicia para Mujeres. Y pues adelante, Isabel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a México Evalúa por esta invitación. Y pues la verdad es que ha sido un panel de lujo porque toca muchos de los temas que desde X venimos trabajando y que hemos trabajado algunos de la mano de México Evalúa. Un poquito para poner en contexto quién es X. X es una organización que busca el acceso a la justicia de las mujeres, pero de todas las mujeres. ¿Qué queremos decir con esto? Es el acceso al sistema de justicia sin discriminación y con servicios satisfactorios, disponibles, accesibles, adaptables y de calidad. Y que también haya una concientización social de los derechos de las mujeres, de las obligaciones del Estado en la materia y de las condiciones estructurales que afectan el acceso a la justicia. Y entendemos que el acceso a la justicia es la garantía indispensable para el libre ejercicio de los derechos reconocidos en las leyes y la Constitución y los tratados. Dicho esto, desde que X empezó a hacer su trabajo, queríamos medir qué hacía el Poder Judicial. Y lo más lógico se nos hizo un poco lo que platicaba el magistrado y un poco de la línea de lo que decía Enrique. Dijimos, bueno, hay que hacer un observatorio de sentencias, ¿no? Y pues lo primero que nos topamos es que las sentencias no eran públicas. ¿Por qué? Porque la Ley General de Transparencia establecía que únicamente las sentencias de interés público eran las que debían ser públicas. ¿Esto qué pasa? Que aunque hay una serie de criterios, la mayoría de los estados deciden qué es de interés público y encontramos casos como en el de Zacatecas, que por 2 años decidió no hacer ninguna sentencia pública por no considerarla como tal.
Entonces empezamos una larga labor que incluyó llevar esto a órganos de Naciones Unidas, al Comité contra la Discriminación contra la Mujer, al Comité contra la Discriminación Racial, y por primera vez logramos vincular la apertura del Poder Judicial con el ejercicio de derechos. Y se establecieron recomendaciones en el sentido de que se tenía que cambiar esta ley. Dicho esto, esta ley fue cambiada, el Congreso después de estas recomendaciones decidió cambiar, y ahora se acaba de terminar el plazo y están por publicarse las sentencias. Y además también todo esto lo hicimos, ya también metimos un litigio estratégico con la Red por la Ciudadanización de la Justicia, donde solicitamos que se declarara que todas las sentencias fueran públicas. La Suprema Corte declaró que sí debían de ser públicas bajo 3 argumentos que creo que es muy importante decirlos. El primero es que era una forma para los ciudadanos de conocer sus derechos, porque era la interpretación de ellos como tal, que además era una forma de rendición de cuentas de los jueces y también de legitimidad de los jueces. Esta sentencia es histórica y nos invita a aperturar. Entonces nos preguntamos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de que las sentencias sean públicas y que las vamos a analizar como tal? Y entonces las lanzamos, y déjame decirte, Inés, que ustedes fueron una gran inspiración para el trabajo que sacamos, el Pacto por una Justicia Abierta con Perspectiva de Género. Este pacto apenas lo lanzamos el 28 de septiembre con la idea de, lo lanzamos X Justicia para las Mujeres como articuladora junto a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y organismos académicos como la Ibero, el CIDE y el TEC de Monterrey. Y tenemos más de 40 organizaciones aliadas para dar seguimiento a este pacto, que busca poner en el centro las necesidades de los grupos históricamente históricamente discriminados, con una serie de indicadores. Nosotras ya habíamos desarrollado una serie de indicadores en nuestro informe de Injusticia Abierta, pero actualizamos estos indicadores y voy a compartir ahorita mi pantalla, pero sí me gustaría decir que este pacto, a diferencia de otros ejercicios, está centrado en la no discriminación y en la igualdad, que creo que eso lo hace algo nuevo en Latinoamérica. Si bien formamos parte de la red de Inés, que sin duda Argentina es el ejemplo junto a Costa Rica de justicia abierta, estos son los indicadores que generamos como tal para el pacto. Bueno, el primero es la generación de información estadística útil y accesible, y dentro de esto podemos ver que está la generación de información sobre casos ingresados, la generación sobre sentencias emitidas, la generación sobre órdenes de protección, porque en México hablamos muchísimo de feminicidios, pero no qué hacemos para prevenirlos. La generación de información estadística sobre capacitación del personal jurisdiccional y la generación de información estadística sobre personal jurisdiccional. Asimismo, la adopción de mecanismos de participación ciudadana, que creemos que es toral. Ahorita estamos por sacar la actualización de nuestro informe, pero les adelanto que hemos dado un paso para atrás. Asimismo, la capacitación judicial, pero con indicadores de evaluación de impacto, porque la capacitación per se no es considerada, la verdad es que es muy peligrosa. Hay un caso en México que es muy famoso, que es el caso de los porquis, donde un juez decidió dejar libre
de manera preliminar a un muchacho que violó a una muchacha por decir que no había disfrutado la violación. Este juez era el juez que más capacitaciones en género había recibido. Entonces, no es necesario, no es suficiente dar capacitaciones si no tenemos indicadores que midan su impacto. El fortalecimiento de las unidades de transparencia, porque muchas veces las unidades de transparencia es una persona y que cuente con presupuesto asignado y que cuente con personal suficiente. Asimismo, políticas de transparencia proactiva, como elaborar criterios para la publicación de información con perspectiva de género, difundir sentencias, publicar información de interés público y ciudadanizar las sentencias en versiones más accesibles. La publicación de sentencias judiciales, que ya es una obligación, y algo que ya tocaba Inés sobre el uso de la justicia digital que se ha desarrollado muchísimo ahorita en la pandemia. Sin embargo, somos conscientes que la justicia digital no llega a toda la población, entonces incluimos también prácticas innovadoras. ¿Cuál es el plan sobre esto? Bueno, ya tenemos a 8 poderes judiciales que ya se subieron a este plan. Nosotros les vamos a dar el formato para que llenen esta información de manera simple. Y además tenemos, como sabemos que somos una organización de centro que está en la Ciudad de México, dentro de las 40 organizaciones hay por lo menos 2 de cada estado para que se cercioren y también den su contraparte de lo que el Poder Judicial está dando, y así poder avalar y hacer lo que se conoce como la cartografía de la justicia abierta, donde vamos a ir subiendo toda la información para que sea pública. Va a ser un plan más o menos un plan a 2 años con diferentes etapas que tienen informes periódicos, y la idea es, pues igual que como dijo Inés, entender que esta cercanía, esta rendición de cuentas del Poder Judicial con la ciudadanía la fortalece, nos ayuda a conocer la calidad de justicia que está brindando y a mejorarla. Y justo me faltan 4 segundos, entonces listo. Isabel, muchísimas gracias también pues por tu intervención tan interesante, y también pues por la puntualidad en la conclusión de la misma. Y bueno, no es para cerrar esta mesa desde luego, sino pues para continuar con la reflexión y hacer pues justamente una segunda ronda, si ustedes me lo permiten, una segunda ronda que sería la última ronda de intervenciones de todos y todas ustedes. Y yo les daría hasta 3 minutos, si están de acuerdo, para que cada uno y una de ustedes intervenga. Y me gustaría, por un lado, si nos quisieran compartir alguna reflexión final sobre lo que aquí se ha dicho, sobre lo que aquí han escuchado. Y también me gustaría, tengo una pregunta muy puntual para cada uno y una de ustedes. Entonces, si me lo permiten, yo pues iniciaría con el magistrado Juan José Olvera, le formularía una pregunta y también le pediría que nos compartiera una reflexión final hasta por 3 minutos, ¿sí? Y mi pregunta sería puntualmente sobre, denme un segundito porque aquí los tenía, sí, sobre cuáles consideran que deba de ser las condiciones más favorables en las instituciones para lograr que éstas sean más responsivas. O sea, ¿qué es lo que usted considera como elementos más favorables para ello? Y también, si no es mucho pedir, pues una reflexión final. Claro que sí, Gabriela, muchas gracias. Es una pregunta que me viene bien porque la he estado reflexionando durante mucho tiempo. Desde que tuve la responsabilidad justamente de trabajar en el proceso de implementación de la reforma penal, esta era una constante.
cuáles serían las condiciones favorables para que el gobierno de los jueces fuera una institución que actuara con responsabilidad. Para mí era la toma de conciencia. Para mí es la toma de conciencia, es decir, asumir que el target de todas las reglas de operación sea el usuario y no el prestador del servicio. Pensar en el ciudadano a la hora de establecer las reglas de producción de justicia y no pensar en el operador. El operador somos parte del proceso. Se ha dicho, y con razón, en los pasillos que el trabajo es tan feo que hasta pagan por hacerlo y que a nosotros nos están pagando para dar el servicio, como para todavía pensar en que las reglas se acomoden a nosotros y no a quien demande el servicio. Me parece que la toma de conciencia es el punto de partida. Y solo es el punto de partida porque crear las reglas que favorezcan el servicio en función del usuario no son fáciles, es un tema complejo. Pero si empezamos por asumir que es posible incorporar al proceso de producción de justicia los valores de los procesos de producción industrial, desde luego modalizándolos, asimilándolos en lo concerniente, me parece que estamos en el camino correcto. Y desde luego, como también ya lo dijo Inés, en el camino, pero solo en el camino, no en el destino, porque el destino en momentos parece inalcanzable, pero no por ello dejar de caminar con ese derrotero. Me parece que ahí está la clave. Solo pongo un ejemplo así elemental para reflejar esta idea. Cuando arrancamos el tema de justicia penal, una reflexión era cómo optimizamos el uso de los espacios físicos para que sea más ágil la respuesta para el usuario. Entonces, dentro de dos alternativas posibles, consideramos que la distribución de cargas de trabajo del usuario, del servidor público para con el usuario, sería una relación de juez-audiencia. Es decir, que el juez iba a atender la audiencia en el momento en que estuviera la necesidad de realizar la audiencia. Iba a ser el juez que estuviera disponible en ese momento. Y la otra alternativa es juez-causa, que el juez es responsable de toda la causa, de todo el expediente, de todo el proceso, y el usuario iba a tener que adaptarse a la agenda del juez disponible en su asunto, como cuando vamos al servicio de médico, ¿verdad? En este sentido, privilegiamos arrancar con la regla de juez-audiencia. Yo llego a la audiencia, usuario, y estoy programado a las 10 de la mañana y va a celebrar la audiencia el juez que está disponible. Así de simple. La otra regla es, yo llego al servicio de justicia cuando me cita el juez de mi asunto, cuando él está disponible. Consideramos que esta regla incidía de manera generalizada en todo el esquema y que era mucho más eficiente desde la perspectiva del usuario la regla de juez-audiencia. Desde luego, empezamos con ella y hubo una resistencia natural, por razones obvias. El operador por antonomasia de la justicia es el juez, y él decía, ¿cómo voy a estar yo supeditado a la agenda del usuario? Pues, yo soy el juez, yo llevo la agenda. Se definen los tiempos en función de la disposición del juez. No le acomodaba la regla y hubo una resistencia permanente. Trabajamos mucho tiempo en ella. Finalmente, al paso de los años, el producto no era satisfactorio y el gobierno de los jueces, ante el producto insatisfactorio, reaccionó de la siguiente manera. Afino la regla, priorizo el interés del usuario, o bien priorizo el interés del servidor público, ¿verdad? En el entendido que estaba emproblemado. Y la solución fue no sacar adelante la regla, sino volver a la regla del sistema tradicional. Y hoy el sistema de justicia penal en los centros de justicia penal federal está funcionando en función de la regla del sistema tradicional de justicia, que es juez-causa. Y esto se traduce en que se está tardando ya en automático más tiempo un proceso, porque hoy se privilegia que el juez del caso esté disponible. Y conocemos casos mediáticos de las últimas 2 o 3 semanas en México que no se ha podido celebrar la audiencia porque el juez estaba ocupado, el juez del caso. Me parece que, por ejemplo, esto pone en contexto la idea de que es muy complejo crear indicadores de calidad. Es complejo, sí, pero
a esto se antepone la toma de conciencia de que es inaplazable hacerlo si nos asumimos en el deber de crear una justicia de calidad. Gracias, Gabriela. Muchísimas gracias, magistrado. Y pues creo que ahora sí que intentando resumir en una frase lo que nos comparte, pues al final de cuentas creo que el cambio, y ya también, si no me equivoco, Inés lo mencionaba, el cambio cultural es indispensable, ¿no? El cambio en este paradigma, el cambio en esta idea de ver a las personas usuarias del sistema de justicia, pues como los usuarios que son, como destinatarios de un servicio, y de un servicio que se tiene que medir al final de cuentas en cuanto a la calidad, en cuanto a la atención y en cuanto a las miles de aristas, ¿no?, que encontramos en otros ámbitos que se evalúan, ¿no? En el ámbito empresarial, en el ámbito industrial, en muchos otros ámbitos, pues encontramos pues muy clara esa visión. Y finalmente yo sí coincido con la idea de que uno de estos elementos pues tiene que ver mucho con la cultura, con los cambios culturales para la institucionalización e institucionalidad de ciertos procesos y formas de hacer en lo cotidiano, ¿no? Muchísimas gracias y desde luego pues un gusto coincidir y saludarle en este espacio. Y ahora yo quisiera preguntarle a Inés, y sobre todo, bueno, que han mencionado, Isa, ¿no? Mencionaba cómo han sido, pues, creo que en Argentina, no solo en este tema, sino en muchos otros temas, la verdad es que han sido una enorme referencia para México en diversos temas en materia de justicia. Pero yo quisiera preguntarle a Inés el cómo hacer, dialogar y cómo asociar estos indicadores que pueden ser internos y con las evaluaciones externas para la mejora institucional. O sea, cómo hacer conversar estas evaluaciones internas y estas que se hacen desde observatorios externos, y cómo pueden permear realmente de una manera, no sé si lo digo de una manera correcta, pero formal o de manera seria en las transformaciones institucionales. Y una reflexión final, si no es mucho pedir en estos minutos. Muchas gracias, Gabriela. Sí, la verdad nosotros también desde Argentina miramos a México en un montón de temas relacionados con la transparencia, con la apertura de datos, con el acceso a la información pública. Seguí muy de cerca el caso que comentaba Isabel de la publicación de sentencias. Y creo que, me parece que ese, por ejemplo, ha sido un ejemplo, para la redundancia, es un ejemplo de institucionalización y de esta forma de poder hablar de adentro y de afuera, porque se encontró un problema que, ¿cómo puede ser que las sentencias no eran públicas? ¿Quién decidía qué era interés público? Y bueno, se abordó a la institución y se pudo reformar una ley, ¿no? Sería como el camino perfecto, si no hubiera tardado tanto, quizá, pero ese sería el camino. Y eso tiene que ver, para mí, ya los dejo con la reflexión final, tampoco para irnos tan lejos, con hacer una justicia, o pensar una justicia centrada en las personas. Y cuando decimos las personas, nosotros, este pensamiento occidental, blanco, heteronormado, etcétera, pensamos en esto, en hombres blancos que van de traje o, bueno, a los juzgados. Y hoy necesitamos, para poder pensar una justicia centrada en las personas, todas las personas que existen hoy en las sociedades, ¿no? Tiene que haber representación de más mujeres, diferentes grupos que no están representados hoy en la toma de decisiones. Me parece que ahí vamos a, cuando exista más diálogo entre quienes hoy están en las instituciones judiciales y quienes son realmente los destinatarios del servicio de justicia, seguramente se van a encontrar más de estos problemas y se van a poder, dialogando, ayudar a resolverlos y poder llegar a una conclusión que sea favorable justamente para quienes tienen que acceder a este servicio de justicia. Esa sería mi reflexión final. Muchísimas gracias por esto. Me quedaría hablando un montón, me parece súper interesante, así que les agradezco mucho la invitación.
Inés, muchísimas gracias y bueno, saludos y ahora sí que abrazos hasta Argentina y gracias por pues compartirnos y sumarte. Creo que hablando de innovaciones y uso de tecnologías de verdad es maravilloso que en estos tiempos en plataformas como estas pues podamos conectarnos, ¿no? Ahora sí de norte a sur en la región. Muchísimas gracias por tu intervención. Y bueno, pues yo igual le preguntaría a Enrique, a lo mejor eh, voy a pecar, no sé si de confianzuda con Enrique, que conozco pues muy de cerca su trayectoria con las instituciones del sistema de justicia y que él está pues ahora sí como monitoreando, ¿no? Tomándole el pulso cotidianamente pues a las instituciones, tanto a nivel local como a federal de justicia mexicana. Yo le quisiera preguntar, además de la reflexión final, si, Enrique, tú identificas en esta temática, en el marco de lo que estamos conversando en esta mesa, alguna buena práctica en las mejoras institucionales o en la responsabilidad de las mismas en el contexto de la pandemia. O sea, ya, digamos, pues ya llevamos varios meses, pues, confinados, utilizando medios virtuales. Por ahí se hablaba, ¿no? Que si la justicia se colapsó, no se colapsó, que si las audiencias virtuales. Y no solamente en el tema del desarrollo de audiencias virtuales, que también en Argentina ha habido discusiones enormes. Bueno, yo he seguido muy de cerca las discusiones sobre estas audiencias virtuales, pero también sobre rendición de cuentas, sobre transparencia, algo que nos haya dejado la pandemia, además de pues muchas horas de Zoom para todo el mundo. Muchas gracias, Gaby. No es absoluto tomarte ninguna confianza. Creo que es una muy buena pregunta. Bueno, primero, justamente creo que en esta mesa hemos abordado lo que significaría la responsividad entendida como la capacidad de respuesta. La capacidad de la respuesta de instituciones que ahora tiene que estar centrada en los ciudadanos, en las personas, en el usuario. Y en esa medida debemos dejar de entender la justicia como una función que provee el Estado de forma abstracta y entenderla como un servicio básico, como la limpia de basura, como la provisión de agua o de electricidad. Y solo así vamos a poder empezar a entender cómo mejorar la calidad en base a como lo planteaba el magistrado, en base a los resultados. ¿Qué resultados está teniendo? A mí realmente yo no conozco el proceso de gestión de la basura, solo sé que cuando yo saco el bote de reciclable o no reciclable ya no está. Y esa es la forma en la que yo califico la calidad. Todo lo demás es llegar ahí. Y bueno, también es necesario entender que la evaluación no la debemos hacer solo la sociedad civil, como la hemos venido haciendo. El diseño de indicadores no solo son los de la sociedad civil, nosotros tenemos nuestros intereses y para eso es importante que ellos nos provean la información y que se abra la información que nosotros necesitamos, porque al final de cuentas la justicia es un negocio en donde estamos ciudadanos, sociedad civil, y a todos es de nuestro interés, también de las autoridades. Entonces, pero eso no quita que las autoridades puedan hacer sus observatorios, desarrollar sus indicadores para definir hacia dónde quieren ir en cuanto a calidad. Inés, Isabel, yo, México Evalúa, tenemos nuestro interés y nos fijaremos en algunos aspectos, no podemos abordarlo todo. Bueno, dicho esto, en cuanto a la capacidad de respuesta del Estado que se tiene que dar desde la propia observación de hacia dónde queremos llegar, intento responder a tu pregunta. Buenas prácticas en cuanto a que nos deja la pandemia. Bueno, en el estado de Coahuila el tribunal tuvo una respuesta muy rápida y muy ágil porque ellos ya se estaban preparando a las audiencias virtuales. En un país como el nuestro, donde tenemos pocas áreas urbanas y muchísimas zonas rurales, era indispensable y es indispensable empezar a transitar hacia esquemas virtuales de impartición de justicia para acercarla. Coahuila estaba en ese proceso cuando les cae la pandemia. El problema no está siendo tanto la respuesta de los tribunales, como tú dices, nos han acumulado enormes horas de anaquel de videos, sino en cuanto a la capacidad de las fiscalías
a poder establecer mecanismos de justicia digital, de captación de la denuncia. Debería ser más fácil una captación de la denuncia virtual, pero no se está dando. Entonces, pues no importa qué innovaciones hay en el Poder Judicial, porque la captación desde la Fiscalía es deficiente. También hay problemas de interconexión entre las partes y la Fiscalía puede captar muchísimas cosas, pero la defensa queda a veces un poco aislada justo por estas asimetrías que en su momento contaba. Lo más importante fue la transparencia, porque nuestros ejercicios de observación de audiencias y de sentencias solo se pudieron dar gracias a la pandemia, porque entendieron que nos tenían que enviar los procesos en video y no nosotros tener que ir a las audiencias a observarlas. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Pues digo, si me permites, en adición a tu reflexión, ahora sí, como bien lo decía al principio, pues tomándole el pulso de manera cotidiana pues a la administración de justicia, ¿no? Lo que pasa, a lo mejor, si no son innovaciones, creo, y ojalá que queden como aprendizajes o por lo menos identificar estas brechas, ¿no? Es decir, mira, nos cae la pandemia, y disculpen que lo diga de esta manera, pero nos cae de sorpresa, y cómo realmente vemos que había instituciones o había operadores y operadoras que tenían la capacidad de conectarse inmediatamente, bajar la aplicación de Zoom o hacerlo o enviar correos, pero de verdad también podemos toparnos a nivel local con operadores y operadoras que aún todavía batallan para conseguir una computadora, ¿no? Entonces, pues ojalá que también esas brechas identificadas o identificables, pues puedan generar mecanismos o estrategias, no solo para acotarlas, sino para sumar a la responsabilidad de las instituciones. Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, pues Isa, ¿qué más que también desde los feminismos, desde todo lo que se trabaja, no, bueno, en X y a través de muchas feministas interesadas en la justicia, cómo realmente también se han identificado brechas y cómo se ha pues intentado resignificar este paradigma que tenemos sobre la justicia y quienes administran justicia, ¿no? Ya decía Inés, ¿no? Esta idea que tenemos que la justicia es para y la administra el hombre blanco, heteronormado, pero si nosotros nos vamos no solamente a las y los operadores, sino si volcamos la mirada hacia las personas usuarias y no solamente involucramos la perspectiva de género, sino el enfoque de interseccionalidad que tiene que tener, como dicen, la diversidad que debe de aglutinar la administración de justicia. Yo te preguntaría, junto con tu reflexión final, que en dónde puede estar la respuesta, dónde podemos encontrar como las mejores rutas o vías de mejora para cambiar este paradigma, para centrarnos en las usuarias, en las usuarios y personas que acudan a la justicia. Si esto tiene que ver con capacitación, con control de resultados, con optimización de procesos, con todo al mismo tiempo, o dónde es donde podemos encontrar como un punto de partida más certero para el logro de estos objetivos. No sé si dije demasiado, si enredé demasiado la pregunta, pero por ahí va. Gracias, Isa, y también un gusto y un honor pues compartir contigo este espacio. Igualmente, Gaby. Pues tuvimos un foro donde discutimos la reforma judicial y Estefanía Vela dijo algo que para mí es básico. Las feministas estudiamos cómo se ejerce el poder y el poder judicial es un poder. Entonces, para mí, las feministas tenemos que tomar al poder judicial como una de nuestras agendas principales, porque al final es lo que nos permite acceder a más derechos. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que es de manera transversal. A mí me preocupa muchísimo cuando tratamos siempre de poner a las mujeres en burbujas, ¿no? Solo nos afecta lo que es sexual o reproductivo.
solo nos afecta el tema de cuidados. No, nos afecta todo. Ahorita, por ejemplo, que se está discutiendo el tema de la nueva ministra, ¿no? Que acaba de salir la terna hace unos minutos. La representación importa, pero también importa, este sexenio hemos aprendido que también importa no solamente que sea una mujer, sino que sea una mujer que traiga una agenda feminista, antipunitivista, tomando lo que decía Enrique, ¿no? Entonces, creo que es en cada uno de los factores que haga el Poder Judicial, es incorporar una perspectiva interseccional de género y ver, la verdad es que los feminismos debemos estar en todos lados y el Poder Judicial no es la excepción. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, Isa. Y sí, o sea, como dices, desde el análisis y bueno, también citando a Estefanía Vela, desde analizar el poder ahí vemos, ¿no? Dónde están, pues, dónde están muchas brechas, muchas relaciones muy verticales y que pues sí, deben de irse transformando en el quehacer. Y vuelvo, y con esto concluyo ya, ahora sí que la mesa, pero retomo lo que muy al principio decía el magistrado también, decía cómo pensar en que las personas usuarias no quieren el proceso, sino el producto, ¿no? El resultado cuando van a pedir justicia, pero como bien dice Cisa, cada una de esas personas pues tiene necesidades, intereses y experiencias bien distintas, ¿no? Cuando se acercan a las instituciones. Y bueno, pues les agradezco enormemente su generosidad, su tiempo, sus aportaciones tan interesantes como lo dije en un principio, pues qué mejor que tener esta diversidad de experiencias, de latitudes, de visiones también, y bueno, todas orientadas a este mismo fin que es la mejora pues, en las instituciones y en la responsabilidad de las mismas. Así que les agradezco muchísimo, Juan José, Enrique, Inés, Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias también, bueno, a las instituciones organizadoras por hacer posible este tan importante y relevante evento y saludos y agradecimiento a quienes nos acompañaron esta tarde en esta mesa. Muchísimas gracias.